Sigues siendo el mismo fracasado de siempre, susurró mi hermano en el funeral de papá. Entonces le presenté a mi esposa. Su mandíbula cayó al suelo al reconocer al padre de ella, su cliente más importante. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la funeraria de Tequila era pesado, una mezcla densa del aroma dulzón y penetrante de los nardos y una tristeza tan palpable que casi se podía masticar. De pie junto al ataúd de caoba pulida de mi padre, sentía el peso de las miradas sobre mi espalda, más pesadas incluso que el propio dolor. A mis 38 años, me había convertido en un experto en descifrar silencios, y el que llenaba esta sala no era solo de luto. Era un silencio cargado de lástima. Para ellos, para mis tíos, mis primos, los viejos amigos de la familia que se acercaban a darme una palmada torpe en el hombro, yo no era solo Damián, el hijo que acababa de perder a su padre. Era Damián, el hermano mayor que lo había perdido todo. El arquitecto prometedor cuya carrera se había desvanecido. El hombre que regresaba al pueblo con las manos vacías y el orgullo hecho jirones. Cada pésame susurrado, cada lo siento mucho, venía con un apéndice invisible que yo podía oír con una claridad atronadora, y lo siento por ti, por tu vida, por cómo terminaron las cosas. Me ajusté el nudo de la corbata, un gesto inútil para aliviar la asfixia que sentía en el pecho. Hacía 4 años que no pisaba estas calles, 4 años desde que había huido a Guadalajara con el corazón roto y la humillación como única compañera de viaje. Volver así, para enterrar al hombre que me había enseñado a construir, se sentía como una ironía cruel, una broma macabra del destino. Observaba los rostros a mi alrededor. Caras curtidas por el sol de Jalisco, arrugas que contaban historias de buenas cosechas y tiempos difíciles. Recordaban a un Damián diferente, un joven lleno de planos y sueños, el que iba a casarse con Valeria, la joya del pueblo. Ahora veían a un extraño con ojeras y un traje que le quedaba un poco holgado, un hombre que parecía una versión descolorida de sí mismo. Mi monólogo interno era un murmullo constante, una letanía de autocrítica que había perfeccionado con los años. Aquí estás, Damián. El fracasado. El que no supo retener a su mujer ni construir un futuro. El que vuelve al nido solo para despedidas. La palabra fracasado resonaba, rebotando en las paredes de mi cráneo. Era la palabra que estaba seguro de que todos pensaban, la palabra que mi hermano, Leandro, sin duda usaría cuando llegara. Porque él llegaría. Y no lo haría en silencio. Hace 4 años, mi vida era un plano perfectamente diseñado. Mi pequeño estudio de arquitectura en el centro del pueblo empezaba a ganar reputación. No buscaba los grandes contratos, los monstruos de cristal y acero que mi hermano tanto anhelaba. Lo mío era la restauración, el diálogo con el pasado. Me apasionaba tomar una vieja casona de adobe, sentir sus muros, escuchar sus historias y devolverle la vida, respetando su alma. Mi padre, un maestro de obras de la vieja escuela, lo entendía. Tienes el don, hijo, me dijo una vez, pasando su mano callosa por uno de mis bocetos. Sientes la estructura, el alma del lugar. Eso no se aprende en ninguna universidad. Leandro, 3 años menor que yo, era diferente. Era brillante, carismático y ambicioso de una manera voraz. Mientras yo buscaba el alma de los edificios, él buscaba los reflectores. Trabajaba para una gran firma en Guadalajara y su lenguaje era el de los metros cuadrados rentables, los márgenes de beneficio y los contactos influyentes. Papá también veía su empuje, pero con una nota de cautela. Tú eres inteligente, Leandro, le oí decir una tarde en el patio. Si trabajas duro, aprenderás. Nunca le dijo que tenía el don. Esa simple omisión, creo ahora, fue la grieta en los cimientos de nuestra relación, una grieta que Leandro pasaría el resto de su vida tratando de rellenar con éxito material. Y luego estaba Valeria. Con su cabello negro y su risa contagiosa, parecía la viga maestra que sostenía mi mundo.
Estábamos comprometidos, planeando una vida juntos en una casa que yo mismo restauraría. Ella decía amar mi pasión, mi dedicación a lo auténtico. Pero poco a poco, empecé a notar cómo sus ojos brillaban de una manera diferente cuando Leandro venía de visita. Recuerdo una tarde en particular. Yo le mostraba con entusiasmo los planos para un pequeño centro comunitario, un proyecto pro bono. Estaba emocionado, hablaba de los arcos, de la luz natural, del patio central que invitaría a la gente a reunirse. Leandro llegó sin avisar, vestido con un traje que costaba más que mi sueldo de un mes. Miró los planos con una sonrisa condescendiente. Otro proyecto para la comunidad, hermanito, dijo, su tono era una mezcla de falsa admiración y burla. Noble, muy noble. Pero la nobleza no paga las facturas. Sacó su teléfono y nos mostró fotos de una maqueta. Acabo de cerrar el trato para este complejo de apartamentos de lujo. La comisión, bueno, digamos que podrías hacer 100 centros comunitarios con ella. Vi cómo Valeria miraba la pantalla, sus ojos fijos en las torres de cristal, en las piscinas infinitas. En ese momento, no vio un edificio, vio un estilo de vida, uno que yo, con mis viejos muros de adobe, parecía incapaz de ofrecerle. La traición, cuando llegó, no fue un derrumbe repentino, sino el colapso final de una estructura que ya estaba comprometida. Una noche, volví antes de tiempo de una visita de obra en un pueblo vecino. La luz de nuestro apartamento estaba encendida. Al acercarme, oí sus voces a través de la ventana abierta. No discutían. Conspiraban. Conmigo tendrás el mundo, Val, decía Leandro, su voz era un susurro seductor y venenoso. No estarás esperando a que sus proyectos con alma le den para vivir. La vida es ahora, es para tomarla. Pero, ¿y Damián?, preguntó ella, su voz carente de la angustia que yo habría esperado. Había una nota de cálculo en ella. Damián sobrevivirá, respondió Leandro con una frialdad que me heló la sangre. Siempre lo hace. Es su especialidad, sobrevivir entre las ruinas. No entré. No hubo confrontación, ni gritos, ni platos rotos. Simplemente me di la vuelta, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies y empecé a caminar hacia la nada. Esa noche, mi vida, el plano que había diseñado con tanto cuidado, se convirtió en un montón de escombros. De vuelta en el presente, el olor a café quemado de la funeraria me trajo de golpe a la realidad. Me froté los ojos, cansado. Mi huida a Guadalajara había sido un acto de pura supervivencia. Los primeros meses fueron un borrón de trabajos mediocres que no tenían nada que ver con la arquitectura. Hice de todo, desde diseñar menús para restaurantes hasta dibujar planos para ampliaciones de baños. Cada trabajo era una pequeña humillación, un recordatorio de lo bajo que había caído. Vivía en un departamentucho en el centro, un espacio tan pequeño y sombrío que parecía un reflejo físico de mi estado de ánimo. Las noches eran lo peor. El silencio magnificaba el eco de las palabras de Leandro, la imagen de la mirada calculadora de Valeria. Me sumergí en el trabajo, la única forma que conocía de reconstruir algo. Lentamente, con el dinero que ahorraba, monté mi propio pequeño estudio en una habitación de mi apartamento. Lo llamé Estudio Alma Vieja. Era un nombre pretencioso para un tipo que trabajaba en una mesa plegable, pero era mío. Era un ancla. Empecé a buscar proyectos pequeños, la restauración de una fachada, la reparación de un balcón de cantera. Mi obsesión por el detalle y mi respeto por los materiales originales empezaron a darme una reputación silenciosa en ciertos círculos. No era el éxito deslumbrante de Leandro, pero era sólido. Era real. Era mío. Mi prima Lucía se acercó, sacándome de mis pensamientos. Sus ojos, grandes y amables, estaban llenos de una pena que iba más allá del funeral. Me dio un abrazo torpe, casi temeroso. Lo siento mucho, Damián, susurró en mi oído. Por todo. Entendía a qué se refería. Ella sabía. Probablemente toda la familia sabía, pero nadie se había atrevido a enfrentarse a Leandro. Su éxito se había convertido en un escudo, su dinero en un silenciador. Asentí, incapaz de hablar.
En ese momento, las puertas de la funeraria se abrieron de nuevo, y un silencio diferente, uno de expectación, recorrió la sala. Habían llegado. Y con ellos, la tormenta que yo había estado esperando durante 4 largos años. Leandro y Valeria no entraron, hicieron una aparición. Era como ver a una pareja de la realeza visitando una provincia lejana y polvorienta. Él, con un traje italiano de corte impecable, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Ella, envuelta en un vestido negro de diseñador que era a la vez sobrio y ostentoso, con un collar de perlas que brillaba con una luz fría y distante. Su luto era una pieza de alta costura, una actuación pulida para una audiencia que sabían que los estaba observando. Se movieron por la sala con una coreografía de poder. Leandro saludaba a los empresarios locales, a los viejos amigos de papá que tenían algo de influencia, con un apretón de manos firme y una expresión de dolor perfectamente calibrada. Ignoraba a los parientes más humildes con una sutileza experta, un leve asentimiento de cabeza que era más un despido que un saludo. Valeria lo seguía un paso por detrás, ofreciendo una mejilla para un beso aquí, una palabra de consuelo allá, su voz un murmullo de seda. Eran los conquistadores que regresaban a reclamar su territorio. Observé la escena desde mi puesto junto al féretro, sintiéndome como un fantasma en mi propio duelo. La gente se apartaba para dejarlos pasar. Las conversaciones se detenían. Se habían convertido en el nuevo centro de gravedad de la familia, un sol oscuro alrededor del cual todos los demás planetas menores se veían obligados a orbitar. Vi a mi tía Carmen, que siempre me había mimado de niño, mirar a Valeria con una mezcla de envidia y admiración. Vi a mi tío Roberto, que me había enseñado a pescar, estrechar la mano de Leandro con un respeto que nunca me había mostrado a mí. El éxito de mi hermano era un lenguaje universal que todos en ese pueblo entendían mucho mejor que mis discursos sobre la integridad arquitectónica. El dinero hablaba, y el de Leandro gritaba. Gritaba desde su reloj suizo, desde los diamantes en las orejas de Valeria, desde el aura de arrogancia que los rodeaba como un campo de fuerza. Finalmente, sus ojos encontraron los míos. Leandro me dedicó una breve mirada, una que contenía un universo de condescendencia. Era la mirada del depredador que ha localizado a su presa y sabe que no tiene escapatoria. Empezó a caminar hacia mí, abriéndose paso entre la gente, con Valeria aferrada a su brazo. Cada paso que daban hacia mí se sentía como un martillazo en mi pecho. El aire a mi alrededor se enrareció, la sala pareció encogerse hasta que solo existimos nosotros tres y el ataúd de nuestro padre entre nosotros. La actuación había terminado. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Leandro no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su maestría residía en el arte de la humillación silenciosa, en el veneno administrado en susurros. Se detuvo frente a mí, su expresión cambiando de la pena pública a una burla privada que solo yo podía ver. Damián, dijo, su voz apenas un murmullo. Hermano. Qué bueno verte. Las palabras eran amables, el tono, una navaja. Valeria se mantuvo a su lado, su rostro una máscara de compasión falsa. Lo sentimos tanto por tu pérdida, Damián, dijo, aunque sus ojos estaban fríos, evaluándome, catalogando mi traje gastado, mi cansancio, mi soledad. Mírate, continuó Leandro, inclinándose un poco, como si fuera a compartir un secreto. Han pasado 4 años y sigues siendo el mismo. Su mirada recorrió mi figura de arriba a abajo. Atrapado en tus pequeños proyectos de restauración de adobe, mientras yo construyo el futuro de esta ciudad. Es casi poético, ¿no crees? Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí un dolor agudo en los dientes. Quería responder, quería gritarle que mis pequeños proyectos tenían más alma que todas sus torres de cristal juntas, pero las palabras se negaban a salir. Mi silencio pareció envalentonarlo. Papá siempre se preocupó por ti, ¿sabes?, prosiguió, su voz ahora teñida de una falsa nostalgia. Se preocupaba de que tu idealismo, tu terquedad en no querer jugar el juego, te llevaría a la ruina. Y míranos ahora, tenía razón. Lanzó una mirada de reojo a Valeria, una mirada de posesión, de triunfo. Ella y yo acabamos de cerrar la compra de un penthouse en la torre que diseñé.
Vistas de 360 grados. Una locura. Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara en mi mente. ¿Y tú, sigues en ese departamentucho en el centro, ese que huele a humedad y a sueños rotos? Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para atacar los cimientos de mi identidad como hombre. No se burlaba de mi falta de amor, se burlaba de mi aparente incapacidad para proveer, para triunfar, para conquistar. En la cultura de la que veníamos, era el pecado capital. No te preocupes, hermano, añadió, dándome una palmada en el hombro que se sintió como un golpe. No todos nacimos para triunfar. El mundo necesita gente como tú. Alguien tiene que preservar las ruinas, ¿no? Es tu especialidad. La palabra ruina se quedó flotando en el aire entre nosotros. Se refería a los edificios, por supuesto, pero ambos sabíamos que en realidad hablaba de mí. Yo era la ruina. El vestigio de un pasado que no pudo competir con su brillante futuro. Valeria finalmente habló de nuevo, su voz goteando una piedad insultante. Leandro solo quiere decir que nos preocupamos por ti, Damián. Verte aquí, solo. Es triste. Esperábamos que a estas alturas ya hubieras rehecho tu vida. Encontrado a alguien. O al menos, un trabajo decente. Ahí estaba. El golpe combinado. El fracaso profesional y el fracaso personal, servidos juntos en una bandeja de plata. Me sentí desnudo, expuesto bajo la luz mortecina de la funeraria, con todos los fantasmas de mis inseguridades bailando a mi alrededor para su deleite. Me quedé allí, en silencio, recibiendo los golpes, sintiendo como la ira y la vergüenza subían por mi garganta como bilis. Quería desaparecer, hundirme en el suelo. Y ellos lo sabían. Estaban disfrutando cada segundo de mi agonía. Por un instante, estuve a punto de romperme. La rabia era una bestia salvaje arañando el interior de mi pecho, suplicando ser liberada. Imaginé la escena, mi puño impactando contra la mandíbula perfecta de Leandro, el grito ahogado de Valeria, el caos estallando en medio del solemne funeral. Les daría exactamente lo que querían, la confirmación de que yo era un hombre roto, impulsivo, una ruina incapaz de contenerse. La satisfacción en sus rostros sería mi derrota final. Cerré los ojos con fuerza, respirando hondo el aire viciado. No les des ese poder, me dije a mí mismo, una frase que mi terapeuta en Guadalajara me había repetido hasta el cansancio. Tu reacción es el único terreno que controlas. Pero era más que una lección de terapia. En la oscuridad de mis párpados, una imagen apareció, nítida y luminosa, como un faro en medio de la tormenta. Era Clara. La vi en mi mente, sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, con una taza de café entre las manos y el sol de la mañana iluminando su cabello castaño. Recordé su risa, una risa tranquila y sin pretensiones que llenaba cada rincón de nuestra casa. Recordé la forma en que tocaba mi brazo cuando yo hablaba con pasión sobre la veta de una vieja viga de madera, sus ojos brillando con una comprensión genuina, no con el aburrimiento educado que solía ver en los de Valeria. Recordé una noche, hace apenas un mes, cuando un proyecto importante se había caído en el último minuto. Yo estaba devastado, convencido de que era el fin de mi estudio. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiéndome el mayor impostor del mundo. Clara se sentó a mi lado, no dijo nada durante un largo rato, y luego, simplemente, tomó uno de mis planos enrollados. Lo desenrolló sobre la mesa de centro y lo observó. Esto es hermoso, Damián, dijo en voz baja. La forma en que salvaste la escalera original, la manera en que la luz entrará por esa ventana que descubriste. Cualquiera que no pueda ver esto no merece tu trabajo. No me dijo que todo estaría bien. No me ofreció soluciones vacías. Simplemente, vio el valor en lo que yo hacía, el valor en mí, incluso cuando yo era incapaz de verlo. Ese recuerdo fue mi ancla. La rabia no desapareció, pero la bestia se amansó. La humillación seguía picando, pero ya no me consumía. Lo que Leandro y Valeria pensaban de mí, lo que toda esta gente pensaba de mí, de repente pareció irrelevante. Su definición de éxito, basada en el brillo, el ruido y el dinero, era un idioma extranjero que yo ya no hablaba. Mi éxito era diferente.
Era más silencioso. Era el respeto de una mujer que veía mi alma, no mi cuenta bancaria. Era la satisfacción de construir algo verdadero, aunque fuera pequeño. Ella ve valor en lo que hago, pensé, y la certeza de esa idea fue como una armadura. Ella ve valor en mí. Y eso, cabrones, es lo único que importa. Abrí los ojos. La furia había sido reemplazada por una extraña calma, una claridad fría y afilada. Leandro todavía me miraba, esperando mi reacción, saboreando mi silencio como si fuera una confesión de derrota. Estaba a punto de lanzar su estocada final, podía verlo en el brillo cruel de sus ojos. En fin, dijo con un suspiro teatral de resignación. Supongo que algunas personas simplemente no están hechas para más. Cuídate, hermano. Intenta, no sé, ser feliz con lo poco que tienes. Se dio la vuelta, listo para regresar a su corte de admiradores, habiendo cumplido su misión de reafirmar su superioridad. Pero justo en ese momento, a través de la multitud, la vi. Clara acababa de entrar en la funeraria. Se detuvo por un momento en la entrada, sus ojos buscando los míos entre la gente. Llevaba un vestido sencillo de lino negro, su cabello recogido en un moño bajo que resaltaba la elegancia de su cuello. No llevaba joyas, salvo el delgado anillo de plata en su dedo. Era la antítesis de Valeria. Donde Valeria era una exhibición de riqueza, Clara era una declaración de gracia. Su presencia no exigía atención, pero la atraía de forma natural por la serenidad que irradiaba. Nuestros ojos se encontraron. Me dedicó una pequeña y triste sonrisa, una sonrisa que decía, estoy aquí contigo. Y en esa simple mirada, sentí una oleada de fuerza, de paz. Todo el veneno de Leandro se disolvió, neutralizado por la simple existencia de mi esposa. Y entonces, hice algo que los descolocó por completo. Sonreí. No fue una sonrisa forzada ni una mueca de desafío. Fue una sonrisa genuina, tranquila, casi divertida. La sonrisa de un hombre que sabe un secreto que los demás ignoran. La sonrisa de un hombre que no tiene absolutamente nada que demostrar. Leandro se detuvo en seco. Se volvió a mirarme, frunciendo el ceño, completamente confundido por mi repentino cambio de actitud. ¿Por qué sonreía? ¿Acaso me había vuelto loco por el dolor? ¿Me estaba burlando de él? No podía entenderlo, y su confusión era deliciosa. La dinámica de poder, que él había controlado con tanta maestría, acababa de cambiar de forma irrevocable, y ni siquiera sabía por qué. Caminé hacia Clara, dejando a Leandro y a Valeria congelados en su desconcierto. Cada paso se sentía ligero, liberado del peso de su juicio. Cuando llegué a su lado, tomé su mano. Su piel era cálida, real. Me incliné y la besé suavemente en la mejilla. Gracias por venir, le susurré. Nunca te dejaría solo en esto, respondió ella en voz baja, apretando mi mano. Juntos, nos dimos la vuelta y caminamos de regreso hacia mi hermano. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo para nosotros. La expresión de Leandro era una mezcla de incredulidad y recelo. Valeria miraba a Clara de arriba abajo, con una mirada crítica, tratando de encontrarle un defecto, de encasillarla en alguna categoría que pudiera entender. Nos detuvimos frente a ellos. La calma que sentía era tan profunda que me sorprendió a mí mismo. Leandro, Valeria, dije, mi voz sonaba firme y clara. Permítanme presentarles. Hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Ella es Clara, mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Si hubiera dejado caer un alfiler, el sonido habría retumbado como un trueno. La palabra esposa se quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que explotaron en la mente de mi hermano. Esposa, balbuceó Leandro, la palabra saliendo con dificultad, como si su lengua se hubiera vuelto de repente demasiado grande para su boca. Miró de mí a Clara y de vuelta a mí, sus ojos parpadeando rápidamente, su cerebro tratando de procesar una información que contradecía toda la narrativa que había construido sobre mí. Valeria estaba aún más pálida. Su máscara de compostura se resquebrajó, revelando una sorpresa genuina y, por debajo de ella, algo más, una punzada de celos.
O el shock de ver que el hombre que ella había descartado como una causa perdida había sido, de hecho, reclamado por otra persona. No, no sabía que te habías casado, dijo Valeria, su voz apenas un hilo. Hay muchas cosas que no sabes de mi vida, Valeria, respondí, sin una pizca de rencor. Era una simple declaración de hechos. Leandro se recuperó un poco, su arrogancia natural luchando por salir a flote. Vaya, vaya, hermanito. Así que encontraste a alguien después de todo. Felicidades. Su tono era forzado, condescendiente, pero la base de su confianza se había erosionado. Podía verlo en la forma en que sus ojos seguían moviéndose hacia Clara, tratando de descifrarla. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? En su mundo, el valor de una persona estaba ligado a su pedigrí, a su estatus. Y Clara era un enigma que no podía resolver. Y eso lo estaba volviendo loco. Justo cuando Leandro abría la boca para, sin duda, hacer alguna pregunta impertinente sobre Clara, un hombre mayor se separó de un pequeño grupo cerca de nosotros y se acercó. Era alto, de cabello plateado y una presencia imponente que no necesitaba de trajes llamativos para hacerse notar. Su elegancia era sobria, la de un hombre acostumbrado al poder real, no a su exhibición. Era don Armando. Se dirigió directamente a mí, ignorando por completo a Leandro y a Valeria. Damián, hijo, dijo, su voz grave y resonante, colocando una mano firme y paternal en mi hombro. Lamento tu pérdida. Tu padre era un buen hombre, un hombre de palabra. De los que ya no quedan. Gracias, don Armando. Significa mucho para mí que esté aquí, respondí con sinceridad. Luego, se volvió hacia Clara y su rostro se suavizó con un afecto inconfundible. ¿Lista, mi amor?, le preguntó en voz baja. La forma en que la miraba, con un orgullo y un cariño tan profundos, no dejaba lugar a dudas. El cerebro de Leandro pareció cortocircuitarse. La conexión era imposible, impensable, pero innegable. Don Armando, el legendario desarrollador inmobiliario, el cliente más prestigioso y difícil de Guadalajara, el hombre al que Leandro había estado persiguiendo durante meses para el proyecto que definiría su carrera. Acababa de llamar mi amor a la esposa del hermano al que acababa de llamar fracasado. Don Armando finalmente pareció reparar en la presencia de Leandro. Su expresión cambió, volviéndose fría, profesional, casi gélida. Leandro Salazar, dijo, su tono era cortante. ¡Qué coincidencia! Justo hablaba con mi yerno sobre su propuesta para el complejo, Altos de la Sierra. La palabra yerno golpeó a Leandro como una bofetada. Se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Don Armando continuó, ajeno o indiferente al colapso que estaba provocando. Demasiado, brillo y poco fundamento. Mucho cristal, mucha palabrería sobre estilo de vida de lujo, pero los cimientos son débiles. No es nuestro estilo. Buscamos algo que perdure, algo con integridad. Hizo una pausa y me miró. Como el trabajo que Damián está haciendo para nosotros en la vieja hacienda de la familia. Eso, señor Salazar, es arquitectura de verdad. Jaque mate. No fue solo una derrota, fue una aniquilación. En menos de un minuto, don Armando había demolido la única cosa que sostenía a mi hermano, su pretendida superioridad profesional. Y lo había hecho validando mi trabajo, mi filosofía, mi misma existencia, frente a la única persona cuyo respeto Leandro ansiaba más que nada. Cerca de allí, vi a Maestro Robles, nuestro viejo mentor de la universidad, que había estado observando todo desde la distancia. Me miró, levantó ligeramente la barbilla en un gesto de aprobación y luego sonrió, una sonrisa diminuta y satisfecha. Él siempre lo había sabido. Siempre había visto la diferencia entre mis cimientos y los de Leandro. El mundo de mi hermano, construido sobre una base de arrogancia y apariencias, se estaba desmoronando en tiempo real, en el suelo sagrado de la funeraria de nuestro padre. No hubo gritos ni acusaciones. El colapso de Leandro fue un espectáculo silencioso y devastador. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa que hacía juego con las flores del funeral. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero ningún sonido salió.
El hombre que siempre tenía una respuesta ingeniosa, una burla afilada, se había quedado mudo. Sus ojos, normalmente llenos de una confianza depredadora, ahora estaban vacíos, perdidos, reflejando el abismo que se acababa de abrir bajo sus pies. Valeria, a su lado, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su mirada saltaba de don Armando a mí, de mí a Clara, y finalmente se posaba en Leandro, pero ya no con admiración, sino con una nueva y terrible comprensión. Por primera vez, veía al hombre con el que estaba no como un conquistador, sino como un impostor. La base de su relación, la promesa de poder y estatus, se había evaporado. Se dio cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. Los murmullos empezaron a ondular a través de la sala, un susurro colectivo de los invitados que habían presenciado la escena. Las piezas del rompecabezas encajaban en sus mentes, el hermano humillado, la esposa misteriosa, el suegro poderoso, el rival de negocios derrotado. La historia era demasiado jugosa, demasiado perfecta. La humillación de Leandro no fue privada, fue un evento público, un drama familiar representado para una audiencia cautiva. Don Armando, habiendo dicho lo que tenía que decir, simplemente puso una mano en la espalda de Clara y otra en la mía. Vamos, dijo en voz baja. Despidámonos de tu padre. Nos guió hacia el ataúd, dejándolos atrás, a Leandro y a Valeria, solos en medio de la sala, convertidos de repente en el centro de una atención que ya no deseaban. Mientras me alejaba, no sentí una oleada de triunfo vengativo. Sorprendentemente, lo que sentí fue una profunda y abrumadora paz. La batalla había terminado. Y yo no había tenido que lanzar un solo golpe. La realidad, con su peso aplastante, lo había hecho por mí. Regresamos a Guadalajara 2 días después del funeral. La vida retomó su ritmo tranquilo, el silencio de nuestro apartamento era un bálsamo después de la tensión del pueblo. Pensé que el drama había terminado, pero solo eran las réplicas del terremoto que había sacudido los cimientos de mi antigua familia. Una semana después, recibí una llamada de mi prima Lucía. Su voz sonaba nerviosa, conspiradora. Damián, no vas a creer lo que está pasando aquí, dijo sin preámbulos. Es un desastre. Me contó que la noticia de lo ocurrido en el funeral se había extendido por Tequila y los círculos empresariales de Guadalajara como un reguero de pólvora. La historia, adornada y exagerada con cada repetición, pintaba a Leandro no solo como un arrogante, sino como un necio. El rechazo de don Armando no fue privado, explicó Lucía. Al parecer, al día siguiente, llamó a 2 de sus socios más importantes y les dijo que la firma de Leandro era puro humo. La voz se corrió. Me enteré por mi esposo que le han cancelado 2 contratos importantes esta semana. Dicen que su firma está en serios problemas. Escuché en silencio, una extraña sensación instalándose en mi estómago. No era alegría. Era más bien una sensación de inevitabilidad, como ver caer un edificio que sabías que estaba mal construido. Y eso no es todo, continuó Lucía, bajando la voz. Valeria, está fuera de sí. Una amiga que tenemos en común me dijo que ha estado haciendo preguntas por primera vez. Preguntas sobre las finanzas de Leandro, sobre deudas, sobre la hipoteca del penthouse. Parece que el castillo de naipes se está viniendo abajo y ella apenas se está dando cuenta de que vive en él. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi estudio. La ciudad se extendía bajo mis pies, un laberinto de historias, de ambiciones, de éxitos y fracasos. El imperio de Leandro, construido sobre la arena de las apariencias, se estaba desmoronando. Mientras tanto, mi pequeño estudio, Alma Vieja, tenía una lista de espera de 3 meses. Clientes que buscaban lo que yo ofrecía, honestidad, solidez, un respeto por lo verdadero. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Esa noche, le conté a Clara la llamada de Lucía. Estábamos sentados en nuestra pequeña terraza, con 2 copas de vino y el murmullo de la ciudad como música de fondo. Ella escuchó pacientemente, como siempre, su mirada fija en mi rostro, leyendo las emociones que yo mismo luchaba por comprender. ¿Y cómo te sientes?, preguntó finalmente, cuando terminé de hablar. Me tomé un momento para responder. No lo sé.
Una parte de mí debería estar feliz, supongo. Es el karma, o como quieras llamarlo. Pero, no siento euforia. Solo, una especie de tristeza. Clara dejó su copa y tomó mi mano. Porque tu victoria no ocurrió en esa funeraria, Damián. Ni ocurre ahora con estas noticias. Tu victoria ocurrió poco a poco, cada día durante los últimos 4 años. Ocurrió la primera vez que alquilaste tu propio estudio. Ocurrió cuando terminaste tu primer proyecto y el cliente lloró de alegría. Ocurrió la noche en que me invitaste a salir, a pesar del miedo que tenías de volver a confiar en alguien. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Él nunca entendió, ¿verdad?, continuó ella suavemente. Que construir algo que perdura, ya sea un edificio o una vida, requiere honestidad. Requiere alma. Requiere cimientos sólidos. Eso es lo que yo vi en ti desde el primer día. Eso es lo que mi padre vio en tu trabajo. La verdadera victoria no es ver a tu hermano caer. Es darte cuenta de que tú, todo este tiempo, has estado construyendo algo que nunca se podrá derrumbar. Miré a mi esposa, su rostro iluminado por la luz de la luna, y sentí una oleada de gratitud tan inmensa que me dejó sin aliento. La verdadera victoria no era la humillación de Leandro. Era ella. Era esta vida. Era este momento de paz en esta terraza. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, fui a mi estudio y saqué una vieja foto de mi padre. Estábamos los dos en una obra, yo era apenas un adolescente. Él me señalaba algo en la estructura de una pared, su rostro serio y concentrado. Recordé sus palabras, su mantra: no construyas para impresionar, Damián. Construye para que dure. Mi padre no valoraba los rascacielos de cristal que tocaban el cielo. Valoraba las casas bien hechas, los muros sólidos, las vigas que soportaban el peso de generaciones. Y de repente, lo entendí. Al elegir mi camino, al aferrarme a mis principios incluso cuando me costó todo, al construir mi vida y mi carrera sobre la base de la integridad y la verdad, había honrado a mi padre de la única manera que importaba. No había construido más alto que Leandro. Había construido algo verdadero. Había restaurado un legado. Y en el proceso, sin siquiera darme cuenta, me había restaurado a mí mismo. La paz que sentí en ese momento fue más sólida y más duradera que cualquier torre de acero y cristal. Era la paz de un hombre que, finalmente, estaba en casa.